San Marcos 4:35. Vamos a estar leyendo esta noche. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en San Marcos 4:35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Vamos a inclinar el rostro y que sea el Señor en esta hora, pues, enviando la palabra. Necesitamos, pues, una palabra, ¿verdad? Hemos venido necesitados del Señor. Señor Jesús, en esta hora, gracias te damos, Padre Celestial, por estar reunidos en esta hora. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor. Si hay necesidades, Padre Celestial, que seas tú supliendo, Señor Jesús. Si hay necesidades, Padre, de salud, quizás hay problemas, Padre, que seas tú, Señor, resolviendo, dando la salida, Señor Jesús. En esta hora, gracias te damos. Amén y amén. Vamos, hermanos, la palabra del Señor aquí tiene un título que dice Jesús, calma la tempestad. Y aquí en el capítulo 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y fíjese que cuando yo leía esta palabra, yo solo me recordaba que la misericordia de Dios con nosotros es grande. Y muchas veces nosotros, por situaciones, quizás por dificultades, muchas veces nosotros quizás pasamos desapercibidos con lo que Dios hace con nosotros. Fíjese que aquí Dios, quizás 2000 años antes, Dios es el mismo. Estuvo con Moisés, estuvo con los profetas y Él ahí estuvo con ellos. Y fíjese que aquí dice la palabra, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y podemos decir que hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Un martes 24 de agosto del 2021, 7:45, y podemos decir que el Señor está con nosotros. El Señor estuvo el 2020 y yo hacía memoria y yo decía, Señor, como tú nos has traído al 2021, así tú nos vas a llevar hasta donde tú quieras, hasta tu venida, hasta que tú nos mandes a llamar o tú vengas. Señor, tú estás con nosotros. Y yo decía, Señor, gracias, porque estamos un año más, 2021. Y esta palabra, Jesús les decía a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pasemos. Y el Señor nos dice que estemos confiados y vamos a pasar, no importa las dificultades, no importa los problemas. Vamos a pasar con Jesús, agarrados de la mano con Jesús. Y yo quizás, hermano, yo hacía memoria el año pasado, cuando 6 miembros de mi familia, que ellos están en Estados Unidos, me daban la noticia que 6 de ellos fueron contagiados del COVID, salieron positivos. Y ellos primero me habla mi mamá y me dice que estaba bien, le volví a llamar y sí, yo la sentí bien mal. Y días después me dicen que 6 de mi familia estaban contagiados del COVID. Y yo puedo decir que la mano de Dios, hermanos, así como estuvo con mi familia, así ha estado con nosotros. Y para mí, mi mamá, mi familia, mi abuela, yo me sentí triste, yo me sentía preocupada, vine aquí al altar
porque me decían, nos sentimos mal, ora por nosotros. Y yo decía, Señor, pues yo quisiera estar allá para llevarles, porque nadie se podía visitar en sus casas, ellos en sus casas y nadie, mi mamá sola. Pero Dios, hermanos, ahí estuvo con ellos. Para ellos no hubo hospital. ¿Por qué? Porque estaban colapsados los hospitales. Entonces, porque vino una tía y le digo yo, ¿y por qué no fueron a los hospitales? No, porque estaba lleno, nos mandaban a la casa. Entonces ellos ahí se recuperaron en la casa. Y mi mamá me decía después, cuando todo pasó, quizás ya ella mejoró, quizás en agosto, ella me decía, yo levantaba las manos al cielo y le decía, Señor, ten misericordia, Señor, y pase lo que pase, Señor, estamos en tus manos. Y fíjese que yo aquí recordaba, cuando aquí en esta palabra me hizo recordar eso, de los miembros de mi familia, que hace un año, yo digo, la misericordia de Dios ha estado, hermanos. Ya fuera un año de que Dios no lo permitió que ellos fallecieran, porque aún había mi abuela de 86 años que se puso bien mal, otro miembro de mi familia de 96 años, pero puedo decir que ellos han pasado al otro año, este año 2021. Y así también, hermanos, nosotros, Dios nos lleva de victoria en victoria. Dios nos dice a nosotros, Jesús nos dice, pasemos al otro lado. Y yo venía a mi mente, Señor, si esa palabra tú la dijiste a tus discípulos hace 2000 años, más de 2000 años, Señor, esta palabra es vigente también para nosotros. ¿Y qué es lo que en nosotros tiene que haber? Tiene que haber fe. Tiene que haber, hermanos, esa fuerza para seguir adelante. Fíjese que el Señor nunca nos ha dejado solos. Nunca. Y al día de ayer yo decía, el Señor va ahí en ese caminar. Dios va ahí. Muchas veces por las situaciones, muchas veces o nuestra vista está nublada y no vemos la gloria de Dios. Pero fíjese que dice aquí, aquel día, dice, al anochecer. Aquí San Marcos lo explica mejor, porque esta palabra, esta porción nosotros la encontramos en Mateo, la encontramos en Marcos y la encontramos en Lucas. Pero aquí Lucas lo describe y dice, aquel día, dice, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y dice aquí el versículo 36, y despidiendo a la multitud, dice, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. El ministerio de Jesús, hermanos, aquí podemos ver cómo la multitud se agolpaba, la multitud siguiendo al maestro, porque tenían una necesidad, grandes multitudes. Sus discípulos, ellos miraban los milagros, ellos miraban lo que el Señor hacía. Pero fíjese que aquí ya el Señor Jesucristo, allí en aquella barca les dice, vamos, pasemos al otro lado, despidamos a la multitud. Y dice aquí la palabra, y había también con ellos otras barcas, habían más barcas ahí. Y fíjese que también podemos nosotros en San Mateo 28:20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. No estamos solos. Y aquí Él haciendo ya quizás a descansar, quizás de todo el día, de predicarle, de enseñarle la palabra, les dice a sus discípulos, subamos, despidamos la gente y vámonos. Y dice aquí la palabra, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y en el 37 dice, pero se levantó
una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Las olas entraban en la barca. Fíjese que quizás los discípulos no sabían de esa tempestad. Yo decía, sería que quizás estaban en invierno o para que se levantara esa tempestad. Yo ahí, vea, quizás estaban en esa época, o no llovía, o si llovía, pero dice aquí que ellos iban. Y dice la palabra que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ya ya el agua ya entraba a la barca. Y fíjese que algo que yo leí aquí y yo decía, aquella tempestad, estos hombres eran unos pescadores que se habían quizás criado ahí en el mar. Eran unos pescadores y sabían cómo era el movimiento de las olas. Podemos preguntarle al pastor aquellas tormentas, ¿verdad? Y aquí dice, pero no eran unas tormentas, quizás en ese momento, dice aquí, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Pero yo aquí buscaba y decía, ¿qué es tempestad? Dice que es una tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria fuerza. Era algo, hermanos, tremendo. Era algo que quizás aquí me imagino yo que quizás ellos no se imaginaban que eran tormenta la que venía. Pero dice aquí, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca. Pero Jesús ahí iba. Jesús iba con ellos, hermanos. Y fíjese que muchas veces en esas tempestades podemos llevarlo a nuestra vida. Dijo Jesucristo ahí dice que en el mundo, dice, tendréis aflicciones, pero de todas, Él se encarga de eso. Yo he vencido. Y entonces aquí se levanta esta tormenta y yo decía, Señor, muchas veces a nuestra vida se levantan unas tormentas, se levantan tempestades de repente, tormenta quizás de salud, quizás en nuestra familia, en la economía, en la inseguridad, en lo emocional. Hay esas tormentas. Dice que aquí se levantó una gran tormenta. Y algo que sucede aquí es que los discípulos, los hombres que iban ahí, trataban quizás de detener quizás esa barca, ver que no se llenara, que no se hundieran. Ellos no querían morir. Y dice aquí la palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya estaba llenándose. Y Jesús estaba durmiendo. Dice que sobre el cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero yo decía, pero si estos hombres pescadores tuvieron miedo, estos hombres se afligieron. Y ahí, hermanos, estaba Jesús. Jesús sabía, porque Él conoce nuestros pensamientos, conoce, hermano, nuestra vida, conoce qué es lo que va a pasar.
Él ya sabía, él estaba ahí dormido. Y aquellos hombres quizás luchando contra aquella tempestad, con aquel viento, con aquella furia de la naturaleza, con aquellas olas, con aquel sonido de las olas, de los vientos. Aquellos hombres tratando de quizás equilibrar quizás la barca. Pero Jesús iba con ellos. Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás. Y muchas veces, hermanos, llegan esas tormentas. Pero yo te voy a decir algo, que Jesús siempre está ahí. Jesús siempre está ahí. No importa qué tormenta o qué dificultades lleguen a la vida. Pero Jesús está ahí, hermanos. Solo que hay que activar la fe. Ellos andaban con Jesús, habían visto milagros. Y estaban preocupados porque se iban a ahogar, iban a morir. Pero fíjese que llegan a la vida, llegan dificultades, llegan problemas, llega la enfermedad, llega la angustia a nuestras vidas. Hace quizás un mes, puedo decir, que 15 días estuve enferma. 12 días fue lo más fuerte que pasó. Pero el Señor ahí estuvo conmigo. Yo me sentía afligida, me sentía con temor. Pero Dios ahí estuvo conmigo, hermanos. Y ha estado con cada uno de nosotros. No importa lo que estemos pasando, la dificultad, hermanos, Dios ahí va con nosotros. Así como estos discípulos que iban con Jesús, conocían a Jesús, pero en ese momento llegó, hermanos, quizás aquella aflicción, aquellos hermanos que no comprendían, aquella furia que se había levantado ahí en alta mar, aquellas olas, aquella tempestad. Pero ahí iba el maestro. Y él ahí dice que iba dormido en la parte de atrás. Él, hermanos, tiene el control. Él tiene el control. Él es misericordioso con nosotros. Con ellos también. Él sabía de esa tempestad. Él sabía que ellos iban afligidos. Ellos no querían perecer. Pero fíjese que siempre el Señor siempre sale a nuestro encuentro. Hoy, esta mañana, Él nos salió al encuentro con bendiciones de bien. Y por eso estamos aquí, hermanos. Por eso estamos aquí. Y por eso hay que darle gracias a Dios, hermanos. Cada mañana dice que son nuevas sus misericordias. Todas las mañanas, todo el día, el Señor está con nosotros. Aquí en el 35 dice Él, pasemos, no nos detengamos, vamos con Él. Vamos agarrados de la mano del Señor, vamos con Él, fíjese, que nos toma en cuenta a nosotros como hijos de Dios. Y dice aquí la palabra que se levantó, dice, una gran tempestad de viento. Y muchas veces nosotros podemos decir, o ha llegado quizás a nuestra vida aquella desesperanza, de repente aquella aflicción. De repente yo me sentía bien y ya después yo me siento mal. Así es nuestra vida. Pero el Señor ahí está, hermanos. Ahí encontramos eso, lo que nosotros necesitamos, ese auxilio. El Señor siempre está con nosotros. Dice también, aquí dice en la nueva versión. Yo buscaba la nueva versión, lenguaje actual, y dice, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Mira, hermanos, cómo es Dios de lindo. Dios muchas veces permite situaciones en nuestra vida, hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser valientes. Tenemos que recobrar ánimo. Aquí la palabra dice en la traducción lenguaje actual, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo,
Cruzarás los ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Eso es el Señor, hermano, con nosotros. Dice también en Isaías, en Dios habla hoy, dice, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. La llama no arderá en ti. Eso es, hermano, lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a pasar, vamos a padecer, pero Dios va a estar ahí. Esos ríos, esas tormentas, hermano, dice, hasta el fuego y no nos quemará, dice. Eso es lo que hace el Señor cuando uno le cree. Y aquí más adelante dice la palabra, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquellos hombres angustiados, aquellos hombres quizás decían, aquellos gritos, ¿verdad? Aquella desesperación hablándole al maestro. Pero fíjese que yo decía, pero dice aquella tempestad, aquellas olas, aquellos vientos, y el Señor ahí dormido. Y aquel grito, ¿verdad? De esos hombres, yo decía, y el Señor ahí, el Señor, hermanos, quiere que seamos pacientes, que no nos aflijamos por nada. Él iba ahí dormido, él sabía lo que estaba haciendo, él tiene el control de todo, él es todopoderoso. En sus manos, hermanos, en sus manos, mire, tiene el mundo. Y él ya sabía, él iba ahí descansando y quizás oyendo ahí aquel grito, aquella desesperanza de estos hombres. Y le dice aquí, ¿no tienes cuidado que perecemos? En San Mateo 28:25 dice, Señor, sálvanos que perecemos. En San Marcos lo dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? En Lucas dice, maestro, maestro, que perecemos. Aquellos gritos de aquellos hombres. Mire, pero el Señor ahí está rescatando nuestra vida. Cuando nosotros pensamos o cuando llega a nosotros aquello, Señor, aquella desesperanza en nuestra vida, ahí está el Señor con nosotros. Cuando ya no hay esperanza, cuando ya tocamos fondo, el Señor está ahí. Y estos hombres ya habían perdido la esperanza, habían hecho quizás todo lo humanamente posible. Y gritaron al Maestro, gritaron al Señor. Y nosotros tenemos que buscarlo, pedir ese auxilio. Todos venimos, hermanos, con una necesidad. Venimos a este lugar buscando ese refugio, buscando esa salida, buscando respuesta. Y estamos en un lugar mejor. Estamos en el mejor lugar. Y estos hombres clamaron a Jesús. Y fíjese que Jesús no se deja esperar. Cuando tú le clamas, cuando tú le llegas al Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor responde. El Señor rápido ahí ve ese corazón, ve tu vida y va al rescate tuyo. Y dice aquí la palabra, y levantándose, reprendió, dice el 38, y él estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento. Y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. A la voz de Dios algo sucede. A la voz de Dios algo sucede cuando tú le clamas. El Señor oye esas oraciones, esas súplicas. Cuando tú le buscas al Señor, dice que rápidamente se levanta y dice que reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece.
Ese es el poder del Señor. Aún la naturaleza, aún, hermanos, si nosotros podemos decir esos fenómenos que se levantan, esos huracanes, esos terremotos, el Señor tiene el cuidado. Ahí no interviene la mano de un ser, ¿verdad? No interviene. O sea, no podemos detener un terremoto, no lo podemos detener. Un huracán, no lo podemos detener. Una tormenta, no la podemos detener. Pero Dios sí, con la palabra, con la autoridad, dice que cayó y enmudeció esa tormenta. Y ese es el poder de Dios, y a eso nosotros tenemos que creerle. Y aquí les da una lección el Señor, y como Él conoce las intenciones, los pensamientos, dice aquí, calla, enmudece, y cesó el viento y hizo gran bonanza, y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Miren, el Señor conoce nuestras vidas, conoce, mire, nosotros no podemos mentir, podemos mentirle a nuestro prójimo, pero a Dios no. A Dios no podemos mentirle. Dice aquí la palabra de Dios, y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te aflige? Si yo estoy contigo. Y dice aquí, ¿cómo no tenéis fe? Dice esa interrogante, ¿cómo no tenéis fe? ¿Todavía no tienen fe? ¿Han visto los milagros? ¿Han visto lo que yo he hecho? ¿Todavía no tienen fe? Eran los discípulos que habían andado con Jesús, habían visto las maravillas que Él había hecho, y les dice, ¿cómo no tenéis fe? Es de decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a mi incredulidad, así como le dijo aquel hombre. Ayúdame a mi incredulidad. El Señor quiere que tengamos esa fe, esa confianza en el Señor, que no la pongamos en el hombre, que no la pongamos en las instituciones, que la pongamos en Él. Él es el que nos va a llevar, mire, de la mano, nos va a pasar, vamos a ir pasando con Él hasta que Él quiera, hasta la venida del Señor. Si Él lo permite, vamos a ir de la mano del Señor. Y dice aquí, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Hoy no, el mundo, ¿verdad?, está en un caos. El mundo, nuestro país, países vecinos, pero nos dice, no tengan miedo, no se amedrenten. Yo estoy con ustedes, está conmigo también. Tengamos fe. Todo lo que va a acontecer, hermanos, de aquí en adelante, todo lo que va a acontecer, el Señor lleva el control. Todo de aquí en adelante, hermanos, porque no hay noticia buena, alentadora. Vamos, hermanos, y la misma palabra dice, son días malos. Pero vamos a ir, hermanos, aumentando cada día la fe, porque sabiendo, miren, que nuestro Cristo va con nosotros, que no nos amedrentemos. Todo va subiendo, todo va subiendo. Fuimos al mercado con mi esposo, todo está caro. ¡Qué caro!, le digo yo. $2, o ya no le venden $1, $2, todo está caro. Mire, todo. La gasolina, todo está caro, hermano. Pero Dios tiene el cuidado de nosotros. Dios tiene el cuidado de nosotros. Dios va a poner en cada mesa, hermanos, esa provisión. Dios va a poner, hermano, en nuestro hogar lo necesario. Dios va a poner ahí, hermanos, esa comidita no nos va a faltar.
Dice que no nos amedrentemos, que tengamos fe. Que tengamos fe, dice el Señor. Aquí estos hombres, aquella tormenta, quizás no era una tormenta quizás normal. Quizás nunca la habían visto y se afligieron. Y aquella tempestad empezó, hermanos, aquellas olas, aquel bramido del mar, aquel viento. Ellos se afligieron, pero llamaron a aquel que tiene la respuesta. Invocaron: Jesús, ayúdanos, que nos perecemos, que nos ahogamos. Pero el Señor no va a permitir, hermanos. El Señor no va a permitir que nos ahoguemos en la angustia, en el diagnóstico. Él va a retroceder, hermanos. Él va a poner todos en su lugar. Va a haber tranquilidad, hermanos. Y si necesitamos paz, el Señor va a poner su paz. Si necesitamos, hermano, aquella quizás, alegría, Dios la va a poner, alegría, va a poner gozo, contentamiento. Hay aflicciones, hace quizás como un mes, quizás antes, quizás así de la nada, yo me sentí afligida. ¿De por qué? No sé, pero un temor, aflicción. Pero Dios, hermano, hizo la obra, pastor. Hizo la obra. De la nada, ¡pum!, se fue. La aflicción, por gusto. Una aflicción, aquello, que algo iba a pasar, que una noticia mala. Pero Dios tiene el cuidado. Dios tiene el cuidado de eso. Y se fue. Así es con ustedes, así es con mi vida, de Dios, de lindo. Y dice que no nos amedrentemos, que no nos aflijamos. Él lleva el control. Si nosotros le pedimos a Dios, mire, Él es justo. Él es justo. Él conoce nuestro interior, Él conoce nuestra vida. Y dice aquí la palabra, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están con miedo? ¿No tenéis fe? Pidámosle al Señor que nos aumente cada día la fe, que quite todo temor, todo miedo. El Señor conoce nuestra vida, conoce nuestra familia. Dice así dice la palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar, no te voy a abandonar. Dios está con nosotros. Dios es el que pelea por nosotros, hermano. En ese caminar, ahí está el Señor. Ahí donde nosotros, hermanos, vamos caminando, ahí va el Señor con nosotros. Ahí va con nosotros. No tiene que llegar, hermanos, aquel miedo. Debemos de buscar cada día la presencia del Señor. Y dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Y dice la palabra: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él siempre, mire, estas son promesas, así como se los dio a estos hombres,
son también nuestras y de esas hay que agarrar esas promesas benditas. No importa lo que venga. Aquí se levantó, mire, 2000 años, quizás más, esa gran tempestad. Y aunque venga en nuestra vida, mire, lo que venga, debemos de estar agarrados de la mano, agarrados de esa, y estar, hermanos, como dice la palabra, que dice que Jesucristo es la roca. Ahí nosotros vamos a estar agarrados de Él, de esa roca que no se mueve. Mire, Él es Cristo, la roca que no se mueve. Ahí vamos a permanecer, mire, en Jesucristo. Y así, hermanos, quizás esta sea pues corta, pues la meditación. Voy a invitarlos a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Y el Señor nos ha hablado y nos dice que tengamos la confianza, que pasemos, que Él va con nosotros,